Bueno, hacemos este vídeo porque hoy ha sido un día largo, ya sabéis que ha caído una bomba, Consejo de Ministros, normativas. Vamos a tratarlo de una manera súper clara para los departamentos de personas. Vais a ver que no es tan complejo, pero que hay que hacer ciertas cosas y vamos a intentar explicar la diferenciación que está sucediendo. Así que quédate en el vídeo si estás interesado en lo del HR Act, en lo de IA Act, o sea, todas estas partes que estamos nombrando, la nueva normativa. Creo que te va a ayudar muchísimo. Sí que es cierto que nuestro teléfono en Éticos no ha parado de sonar en el día de hoy y creo que es importante que hablemos del reglamento europeo, que es lo que está vigente, de la ley española, que es un proyecto, y yo creo que hay que hacer esta distinción que ya veréis que poco a poco. A mí no me gusta demasiado hablar de leyes, en este caso es necesario porque afecta a todos los departamentos y somos los departamentos de personas que tenemos que custodiar, ¿no? Cosa súper importante. Entender que si vuestra empresa usa inteligencia artificial para filtrar currículums, para puntuar candidatos, ayudar a decidir promociones, hay una pregunta que dentro de no demasiado tiempo, ¿no? Alguien con autoridad para sancionar va a poder hacerte. Y esto es muy importante que lo entendáis, ¿no? Y cuando digo con autoridad ya sabéis quién son, ¿no? Y no quiero que me restrinjan el vídeo, ¿no? Así que no va a ser usas IA, ¿no? Usas inteligencia artificial, es quién supervisa y cómo lo demostráis. Quedaos con esta pregunta, ¿vale? Esta semana en España ha dado un paso enorme, os diría, porque estábamos todos aquí esperando y no entendiendo cómo el gobierno, desde su, vamos a llamarlo dejadez en un cierto momento, no estaba regulando esa normativa europea. Esta semana pues ha salido, ¿no? Ya se ha salido, entonces la gente, como siempre, y como preveíamos en Éticos, que podéis ver los vídeos anteriores que llevamos meses avisando de esto, podéis entrar en el canal y verlo, así que ahí no digo nada. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley, que para los que entendáis, el proyecto de ley se llama para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, ¿sí? Proyecto de ley. Eso es importante, que luego entraremos, ¿no? Mientras la mayoría de titulares se han quedado en el número grande, ¿no? Las multas, ¿no? Pues oye, 35 millones de multas. Casi nadie, y es lo de siempre, ¿vale? Está explicando lo que de verdaderamente importa para quien trabaja con personas, ¿no? O sea, es decir, qué tienes que hacer en concreto a partir de ahora, cómo vas a tener que trabajar y cómo cambia esto un poco las reglas del juego, ¿no? Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy, sin alarmismos, sin humo. Los que me conocéis, bueno, sabéis que soy Germán Cuenca, soy el cofundador de Ético y cofundaré también de este canal conjuntamente con Ana, ¿no? En los próximos 20 minutos, sobre todo, 20 si puedo ser muy puntual, vamos a hacer tres cosas, ¿vale? Porque dejarlo muy claro. Primero, entender qué ha pasado realmente, ¿vale? Es decir, separar dos normas que casi todo el mundo, por los posts que estoy viendo, las confunde. Segundo, ver por qué recursos humanos es la área más expuesta, que ya lo veréis, que nos ha tocado otra vez. Y el tercero, y esto es importante, yo te diría que te voy a dar acciones concretas que puedes empezar a ejecutar esta misma semana con coste casi cero. Sí que es cierto que hay algunas cosas que a lo mejor te pueden costar algo. Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Si llegas al final, vas a salir sabiendo más de lo que sabes, ¿no? Y más que el 90% de los departamentos de personas de este país, ¿de acuerdo? Así que sí que te invitaría a que te quedaras hasta el final para, bueno, ya sé que hay cosas que van a ser un poco tostón, pero para que te encajes, ¿no? Empecemos por el principio. A ver, lo primero que tienes que tener clarísimo es por qué es donde casi todos se están equivocando, ¿no? Aquí no hay una ley, ¿no? O sea, es decir, hay que entender que hay dos, ¿no? La primera es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el famoso AI Act, ¿no? Que dice todo el mundo. Esta norma es europea, es una directiva europea, es de aplicación directa, que eso es lo que significa una directiva europea, y ya está en vigor. O sea, es decir, aquí no ha cambiado nada, ¿vale? O sea, es como una de las cosas que nos sorprendía, por ejemplo, a nosotros es que nadie lo está aplicando, ¿no? Entonces hay una normativa europea que viene por Europa, está en vigor y sí que es verdad que las grandes, con las organizaciones grandes sí que nos han consultado, las pequeñas, y esto afecta a todas, ¿no? O sea, significa una cosa muy concreta, ¿no? O sea, es decir, no se necesita que España apruebe, ¿vale?, nada para obligarte a este reglamento. El reglamento marca las reglas del juego para toda la Unión Europea. Tenéis un vídeo mío que lo explica perfectamente, ¿vale? Vuelvo a repetirlo, define las categorías de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, define un poco qué está prohibido y establece algunas obligaciones, ¿vale? ¿Dónde? En los sistemas de recursos humanos que utilizamos, ¿sí?
La segunda norma es la ley española. Esto que todo el mundo dice, el gobierno aprueba. Bueno, sí, el gobierno aprueba y ha sido esta semana, ¿no? Vale, perfecto. Y aquí está el matiz clave que quiero que entendáis. Esta ley no reinventa nada, o sea, es decir, lo que hace es aterrizar un reglamento europeo en España, es decir, designa quién lo vigila, cómo se va a inspeccionar y qué sanciones se aplican, que ya venían de Europa, no han hecho nada. Entonces, el reglamento europeo pone las reglas de la ley, ¿vale? Y la ley española pone un poco, yo os diría que los dientes, ¿vale? De a ver qué sacamos. Venga. Me voy a callar porque si no... Vale, es decir, ¿por qué te cuento esto, no? O sea, con tanto detalle, porque yo creo que tiene una consecuencia práctica enorme y mucha gente está pensando, bueno, es un proyecto de ley todavía, tiene que pasar por el Parlamento, tengo tiempo, y no es verdad, o sea, esto no va así, ¿vale? La verdad es que la ley española es todavía un proyecto y puede cambiar durante su tramitación, que eso me parece estupendo, ¿vale? Que tú digas, bueno, vale, podemos cambiar alguna cosa, pero... Y esto es lo que es súper importante, el reglamento europeo ya te está obligando, y te va a obligar en el 2 de agosto, de una manera como muy específica, por eso decimos que hay que ponerse las pilas, ¿no? No está esperando una ley futura, está dentro de un marco que ya está corriendo, que la ley española solo va a definir si te sanciona, si cumples o no cumples, porque eso sí que lo dejan a ellos, ¿no? La sanción, ¿no? Y eso es importante, ¿no? O sea, que si tu razonamiento era tengo tiempo, te acabo de quitar la excusa, ¿vale? Importante, los que seáis de recursos humanos, los que sois de people, que digáis, hostia, pero yo esto no me lo ha dicho compliance, no me lo ha dicho IT, no me lo ha dicho, no sé, los que estáis en una pyme, que digáis, oye, pues esto es que yo no me había dado cuenta, llevo varias áreas. Tranquilidad no es algo complejo, sino es algo que se tiene que estructurar. Sí que es verdad que hay que conocer un poquito en detalle algunas herramientas, ¿no? Y yo te diría que, bueno, es una buena noticia ciertas cosas porque significa un poco que estamos sentando unas bases para un cierto futuro, ¿vale? ¿Por qué recursos humanos? ¿Por qué estoy hablando de recursos humanos? Que hay gente que me dice, oye, no, que yo no tengo recursos humanos. Bueno, pues el que tenga la responsabilidad. Vamos a lo técnico, ¿vale? El reglamento clasifica todos los sistemas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo, ¿vale? Es como una pirámide, ¿de acuerdo? Abajo del todo el riesgo mínimo, ¿vale? Un filtro de spam, un videojuego con IA, ahí no pasa nada, ¿vale? La libertad te diría que es casi total, para que entendáis un poco esto, ¿no? En el medio, ese riesgo medio, por ejemplo, es un chatbot, ¿vale? Aquí os diría que la obligación principal es de transparencia, ¿no? O sea, se tiene que avisar de que el usuario está hablando con una máquina. Oye, pero es que la gente ya lo entiende. Bueno, hay que avisarlo, ¿sí? Subimos un escalón, que aquí es donde empieza la complicación, ¿vale? Y vamos al alto riesgo. Y aquí es donde tienes que sentar y prestar muchísima atención, ¿vale? Porque los sistemas de inteligencia artificial aplicados al empleo están categorizando, ¿sí? Y haciendo o sea, están categorizados como alto riesgo, ¿vale? Pero aparte ellos catalogan, ¿vale? Y eso es lo que dice el reglamento europeo, ¿sí? En la cúspide de todo, ¿qué hay? Es decir, un riesgo inaceptable, o sea, usos directamente prohibidos, como los sistemas de manipulación subliminal o ciertos tipos de puntuación social, que en China se hacen, ¿no? Entonces, repito, para que lo tengáis claro, abajo del todo, videojuego con inteligencia artificial, ahí, hacer lo que queráis. Riesgo medio, un chatbot, ¿no? Oye, estoy hablando con un chatbot, tengo que avisar que estoy hablando con un chatbot. Riesgo alto, ¿no? Pues todo lo que está categorizado con recursos humanos, ¿no? Que ya lo veréis, sistemas de evaluación, diferentes sistemas de promoción interna, que ahora entraremos, ¿vale? No os alarméis. Luego está lo que está directamente prohibido, ¿no? Que es bueno, yo creo que todo el mundo ha visto vídeos en China donde se utilizan... Bueno, donde se utiliza reconocimiento facial para puntuar las acciones que hacen los ciudadanos, ¿no? Eso está totalmente prohibido en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué significa alto riesgo aplicado al empleo en tu día a día? Pues muy fácil, significan herramientas que probablemente estás utilizando. ¿Qué es esto, no? O sea, es decir, que el problema es que aparte estás utilizando y estás a punto de incorporar, ¿no? Y te doy 3 casos como súper claros. 1, cribado de currículums. Cualquier sistema que filtra, ordena, descarta candidaturas de manera automática, es decir, no voy a decir nombres porque no hago promociones, si una ATS que tienes rankea los currículums con IA o puntúa de alguna manera, estamos hablando de esto. 2, el scoring automático de candidatos, o sea, sistemas que asignan una puntuación o una probabilidad de la mejor candidatura, ¿no? Y te hacen un scoring al lado, ¿no? 3, pues el análisis de rendimiento, ¿no? Y las herramientas que apoyan decisiones de promoción o de desempeño, porque hay mucho de desempeño ahí también, ¿no?
Para las personas que no vengáis de recursos humanos, que sepáis que sí, que se está utilizando ya. O sea, es decir, esto lo está utilizando cualquier empresa que tenga unos ciertos procesos de selección. O sea, es decir, no tiene que ser una empresa muy, os diría, muy grande, ¿no? ¿Por qué se está utilizando? Bueno, mucha gente porque el software lo lleva, o porque el sistema que tiene lo lleva, o porque lo que han creado lo lleva, ¿eh? Es decir, otros porque hemos focalizado el hecho de ir agilizando y que la IA es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Ahí entraríamos en un concepto también de delegación cognitiva. Hay gente que está dejando que la IA tome decisiones sobre screenings, etc. Tampoco lo recomiendo, ¿eh? O sea, pero ahora lo regula, lo regula la Comunidad Europea, ¿no? Quiero que os fijéis en una cosa importante, ¿no? O sea, es decir, ninguna de estas herramientas se vende a sí misma diciendo soy un sistema de alto riesgo, ¿a qué no? ¿No? Se vende como una optimización, como eficiencia, ahorro de tiempo, y nos las están vendiendo, ¿no? Entonces, a ojos de la norma, son sistemas de alto riesgo y eso conlleva obligaciones. ¿Por ellos? No, por nosotros. Esto es importantísimo. Es decir, la obligación clave es la supervisión humana. No podemos automatizar el 100%. Y yo estoy cansado de decirlo a organizaciones que me siento y me dicen, bueno, Germán, ¿cómo ves esto? Vamos a hacer esto para la eficiencia, para la optimización. Ya, pero ¿quién toma la decisión? No, bueno, pero realmente al final, no. ¿Quién supervisa esa decisión? ¿Lo entendéis? Es una clave, o sea, no se puede automatizar al 100%, por muchas vídeos, por muchas charlas que os estén dando, no se puede hacer, ¿vale? Y el que lo haga y lo que denuncie, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, el que primero caiga va a servir de escarmiento para el resto, porque en nuestro país lamentablemente sucede, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Y pasa en toda Europa, pero en nuestro país ya sabéis que es muy peculiar en esta parte, ¿no? De todas las obligaciones que trae esta norma, ¿vale? Hay una que es la madre de todas, ¿no? Y la que yo diría que directamente nos toca, ¿no? Que es la supervisión humana, ¿vale? La norma especifica una cosa muy concreta, es en los sistemas de alto riesgo, estos de recursos humanos, no se puede automatizar al 100%. Siempre debe existir una supervisión humana, ¿vale? Y hay alguien que puede decir, bueno, importante que dice que tiene que haber una supervisión humana real, ¿vale? Y subrayo real porque aquí es donde está la trampa de muchas empresas van a caer. Es decir, una supervisión humana real no es tener a una persona que firma lo que dice el algoritmo, ¿lo entendéis? O sea, eso es un humano de adorno, por ponerlo de alguna manera, o un sello de goma, ¿no? Es una supervisión coartada, ¿no? La supervisión humana real significa que hay alguien que entiende cómo funciona el sistema, ojo, que entiende cómo funciona el sistema, que puede revisar sus decisiones y que tiene una autoridad y capacidad de cambiarlas si realmente se deja que el proceso ha estado sesgado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que voy a tener que cambiar un sistema que no entiendo, etc? Vas a tener que tener una supervisión real. A efectos prácticos, que el sistema está descartando automáticamente a candidaturas, vas a tener que tener una supervisión real. Si no, estás incumpliendo. Si un candidato detecta que le están descartando de manera automática, ojo, 2 de agosto, candidatura detecta que le están descartando de manera automática, puede denunciarlo y te va a hacer demostrar, en ese caso, de que había una supervisión humana o no. O sea, estamos en un enclave que yo creo que es importante. Ya sabéis que esto, lo que es muy nuevo, las instituciones están en dotarlo de herramientas, pero al final viene, ¿no? Y cuanto mejor lo tengamos, va a ser más sencillo, ¿no? Y aquí volvemos yo diría que a la pregunta del principio del vídeo, ¿no? O sea, es decir, cuando llegue una inspección, que van a llegar, o sea, eso está claro que van a llegar. La pregunta no va a ser si tu herramienta funciona bien o qué bien la IA, ¿no? La pregunta va a ser, demuéstrame quién supervisa esto. Y si tu respuesta es confiamos en el sistema, tienes un problema. Y si tu respuesta es aquí está el registro, ahí lo lleva, ¿no? Pero no vemos el criterio, no vemos nada, tienes un problema. Pero en cambio, si te dices, oye, aquí está el registro, de quién lo revisó, cuándo, con qué criterio, estás cubierto, no pasa nada, ¿sí? Entonces hay que auditar, ¿no? Ciertas partes, ¿no? La diferencia entre esas 2 respuestas, esas 3 respuestas, yo os diría que al final va a separar que las organizaciones se metan en líos o no, ¿no? Pero la segunda respuesta, ¿no? Al final os puede salir, si no está bien articulada, os va a salir muy cara, ¿no? ¿Qué otras obligaciones tenemos? Os diría que hay como ciertas obligaciones más, ¿no? Pero sobre todo 3, ¿no? O sea, más allá de la supervisión humana, que esto hay un método que nosotros tenemos que lo explicamos perfectamente, hay obligaciones, ¿no? La primera, inventario de sistemas, ¿vale?
Concepto 1, inventariado de sistemas, ¿no? Tienes que saber y poder demostrar qué herramientas de inteligencia artificial usas. Punto, ya está. ¿Para qué las usas y qué riesgo tienen? Ahí sí que lo tienes que inventariar un poco, ¿no? O sea, parece básico, pero os garantizo que la mayoría de departamentos no tienen ni idea de este inventario, no saben qué herramientas hay y a lo mejor te dicen que vienen de grupo o que las hemos creado. Cuidado, da igual que tu proveedor te diga, o tu ATS te diga, no, nosotros esto lo tenemos, no, tú lo tienes que inventariar. O sea, no es el software, eres tú. ¿Sí? Yo utilizo este software y yo te digo cómo lo utilizo, ¿sí? O sea, que no os vendan la moto con todo el cariño del mundo de no pasa nada aquí, no, tú lo tienes que hacer, ¿no? La segunda es la transparencia, ¿no? Y tienes que ser capaz de explicar cómo y dónde interviene la IA en sus decisiones sobre las personas, ¿sí? Tanto de cara como a la organización, como llegado al caso, de cara a los propios candidatos o empleados. Importantísimo, ¿vale? Ya os diría también que la obligación que se te puede escapar de una manera muy clave, ¿no? Y es la alfabetización, ¿no? Que siempre lo digo mal, ¿no? Y es importante, ¿no? O sea, la tercera que es clave es, al final lo que te dice la norma y cómo lo puedo explicar de una manera más clara es, de forma muy explícita, es que el personal que trabaja con estos sistemas tiene que estar formado, básico. Tiene que entender cómo funciona la herramienta, qué sesgos puede introducir, no basta con instalar el software, no basta con darlo al equipo, ya no funciona esto, ¿no? Y eso tienes que comprender que es donde te pueden pillar. Yo creo que es estaparse, o sea, en la última, ¿no? Que yo tengo que entender que estoy utilizando un software de reclutamiento, cómo funciona el sistema, alfabetización en ese punto, no creo que sea importante, pues sí es súper importante, ¿no? Y es importante que lo interiorices, ¿no? O sea, la formación de tu equipo en estas herramientas ha dejado de ser estaría bien, ahora es parte del cumplimiento. O sea, la propia ley convierte de forma urgente a que te obligues a esa parte de vías, de sesgos, de entender cómo funcionan esos puntos, ¿no? ¿Cuál debería ser tu plan ahora mismo, no? O sea, porque tú puedes decir, vale, Germán, todo esto está de lujo, otro vídeo más que hago yo el lunes por la mañana. Vamos a ello y con el objetivo de ayudar, ¿vale? Yo os diría que si empezaras el lunes tienes que hacer 3 cosas, ¿no? O sea, y tienen que ser como muy importantes, ¿no? La primera es inventariar, ¿vale? O sea, es decir, acción número 1, inventaría. Coge una hoja de cálculo, coge lo que quieras y lo más sencillo posible, las listas de herramientas que usáis, ¿vale? Un ATS, un software, una evaluación, herramientas de sourcing, asistentes de redacción de ofertas, todo lo que uses, todo lo que tenga referencia. No me he metido en los sistemas de evaluación del desempeño, que esto, o sea, damos una formación específica para todo eso, o sea, es decir, es complicado, ¿no? Pero por cada una, anota 3 cosas, ¿no? ¿Para qué la usas? ¿Qué decisiones, sí, sobre personas tocas o condiciona? Y de dónde es el proveedor, que esto es importante también, ¿no? Ya lo verás, ¿eh? ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde sea, pues tiene una serie de asignaciones o no. Esto que suena súper simple es el cimiento, ¿vale? Aquí es donde puedes empezar a gobernar, donde la mayoría de organizaciones os diría que descubren muchas de las cosas que usan, ¿no? Ese es el primer punto. La segunda, clasificar, ¿vale? O sea, clasificar por riesgo. Oye, coge el inventario y empieza a clasificar por riesgo. Fácil, ¿no? Toca selección, alto riesgo. Toca evaluación, alto riesgo. Toma promoción, alto riesgo. Pero es que ya veréis que no es solo esto, ¿eh? O sea, hay mil cosas, ¿no? Entonces, si está categorizado como alto riesgo, es fácil, ¿no? Al final, ¿qué tenemos que hacer, no? Oye, pero un asistente que solo te ayuda a redactar, solo a redactar, no, ahí podemos hacer que sea un riesgo más bajo, ¿no? Es importante este filtro porque te da a dar, yo te diría que puedes hacer un mapa de exposición y ver negro sobre blanco dónde están tus puntos calientes, ¿no? Y ahí enfocarte, ¿no? Porque en esos puntos calientes podrás entrar en selección, podrás entrar en cribo automático de candidatos. Cuidado que hay mucha gente que no sabe ni qué son, o sea, está utilizando ahora mismo, yo qué sé, LinkedIn tiene. O sea, un cribado automático de candidaturas, ¿no? Infojobs también, o sea, y no es su responsabilidad, es la tuya, tienes que auditar cómo funciona ese sistema, ¿no? Y luego auditar cómo funciona la supervisión humana, ¿no? O sea, es decir, para cada herramienta que hayas marcado como alto riesgo, hazte 3 preguntas súper honestas. Fácil, ¿eh? Te lo pongo. La primera, ¿hay una persona que realmente revisa lo que decide el sistema? ¿Sí? ¿Tiene capacidad para cambiarlo? Cuidado, ¿eh? ¿O simplemente aceptamos lo que sale? Pues esta es la primera pregunta que tenemos que contestar, ¿no? La segunda, ¿podríamos explicarle a alguien de fuera cómo toma las decisiones esta herramienta? ¿O es una caja negra en nosotros, ¿no? Que no lo sabemos, es que no sabemos por qué descarta estas candidaturas. No, porque le he puesto... No, pero cuidado, ¿por qué? ¿Sí? Y la tercera es que las personas que usan están formadas para entender los límites y sus sesgos.
¿cómo lo hacemos esto? No, pero si nosotros no tenemos información en sesgos, hostia, pues tenemos un problema, ¿no? Si las respuestas a esto te empiezan a incomodar, esto es mala señal, ¿vale? Es exactamente el punto de partida que tenemos que tener, ¿no? O sea, es decir, lo grave no es tener huecos, de verdad, no os asustéis, porque ya está bien del miedo, ¿no? Lo grave es no saber que cuando llegan estas preguntas no saber ni qué contestar, ¿no? Y ahí está un poco el objetivo principal, ¿no? Os quiero cerrar con una idea porque creo que, de verdad, más que las plazos, las multas y todo esto, que ahora entrarán los bufetes de abogados, ya lo veréis, todo el mundo, etc, etc, yo creo que la regulación, en el fondo, está diciendo una cosa que es sencilla, ¿no? O sea, es decir, que cuando una máquina participa en una decisión sobre una persona, tiene que haber un ser humano que responda por la decisión. Y esto es importante que lo entendamos, porque si no nos vamos todos, y perdonarme, a un mundo donde no quiero estar yo, ¿no? O sea, es decir, que pueda corregirla, que le dé cara a esa decisión, ¿no? Y eso lo hemos vivido muchos años con los bancos, ¿no? Con los scorings bancarios, ¿no? Pero al final lo que la ley exige, en realidad es lo que deberíamos haber hecho nosotros desde un principio, ¿no? Porque antes de verdad del algoritmo hay personas, y yo creo que este canal va de eso, ¿no? O sea, lo que estamos al otro lado de la decisión de selección, del equipo, yo creo que tenemos que estar a la altura ahora mismo de las herramientas que estamos manejando, ¿no? Porque afecta a personas, y esto parece una chorrada, pero al final, fijaros que hay un reglamento europeo que lo respalda, ¿no? Y la ley no te está pidiendo que renuncies a la inteligencia artificial, no lo entendáis por eso, que hay mucha gente diciendo, te está diciendo que la gobiernes, o sea, es decir, que no le delegues a una máquina lo que sigue siendo algo súper humano, ¿no? Y una responsabilidad humana, ¿no? Creo que es súper importante, ¿no? De verdad, si este vídeo te ha servido, yo os diría que haz 3 cosas, ¿no? Lo primero, algo que nos ayuda muchísimo es que te suscribas, ¿no? Lo segundo es que nos dejéis comentarios con vuestras dudas, ¿no? Y si estáis viviendo en vuestra organización pues un caos en este tema, oye, pues aquí estamos súper abiertos a escucharos, ¿no? Te dejo en comentarios algunos recursos por si queréis profundizar, también os dejo algunas cosas que estamos lanzando para ayudar. Gracias, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo de Antes del Algoritmo.